Dicen que el destino tiene formas misteriosas de unir lo que jamás debió separarse. Algunos creen que todo ocurre por casualidad. Otros aseguran que existen señales, pequeños hilos invisibles, que nos guían sin que nos demos cuenta. Y a veces, esos hilos unen a dos almas heridas, que llevan años buscándose, sin saberlo. Esta es la historia de una niña que lo perdió todo antes de aprender a hablar, y de una mujer que había renunciado a la esperanza mucho antes de encontrarla. Una historia donde la vida, con toda su crueldad y belleza, decidió volver a empezar. Era una noche fría de diciembre. La ciudad brillaba con luces navideñas, música y risas de familias que se abrazaban, pero no para todos. En una esquina del centro, sobre la acera helada, una niña de unos 10 años estaba sentada con las rodillas contra el pecho. Llevaba una chaqueta vieja, demasiado delgada para ese clima. No lloraba, no hablaba, solo observaba el vacío, como si esperara a alguien a quien ya no recordaba. María, una mujer de 38 años, regresaba a casa después de hacer compras para una cena que comería sola. Llevaba años pasando las fiestas sin compañía. No esperaba que nada cambiara esa noche, hasta que vio a la niña. Se detuvo a unos pasos. Había visto pobreza y abandono, pero la mirada de aquella niña tenía algo distinto, algo roto, algo que pedía ayuda sin decir una palabra. María se arrodilló a su altura. «Hola, ¿estás perdida?». La niña levantó la mirada. Sus ojos grandes y oscuros parecían contener un océano entero, pero no respondió. A María notó cómo temblaba. Sacó su bufanda y la envolvió alrededor de su cuello. «Tengo chocolate caliente en casa. ¿Quieres venir a calentarte un poco?». Silencio, empero. La niña se levantó lentamente y tomó la mano de María, y así comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La casa de María era pequeña, pero acogedora. Sobre la mesa había un plato de más, algo que ni ella sabía por qué había puesto. Le ofreció chocolate caliente. La niña lo tomó con ambas manos, como si aquel vaso tibio fuera lo más valioso del mundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó María. «Nada». «¿Dónde vives?». Silencio. «¿Tienes familia?». La niña bajó la mirada. Un gesto que lo decía todo. Fue entonces cuando María notó un objeto colgando de su cuello, un medallón de plata, viejo, partido justo por la mitad. La niña lo sostenía con fuerza cada vez que se sentía asustada, como si fuera su único recuerdo. Esa noche, ambas durmieron en compañía, sin saber que ya no estaban destinadas a separarse. Con el paso de los días, la niña comenzó a mostrar pequeños destellos de confianza. Ayudaba a doblar ropa. A veces sonreía, tímidamente, como si le costara recordarlo, pero seguía hablando muy poco. Una tarde, mientras ordenaban, el medallón de la niña cayó al suelo. A María lo recogió. Lo observó con detenimiento. Había visto uno igual antes, o mejor dicho, la otra mitad. «¿Dónde está la otra parte?», preguntó suavemente. La niña respondió por primera vez con claridad. «La tenía mi mamá». María sintió un latido extraño, como si su corazón recordara algo que su mente aún no había entendido. «¿Dónde está tu mamá ahora?». La niña apretó los labios y levantó 9 dedos. 9 años. Había perdido a su madre cuando era muy pequeña. Demasiado para recordar, pero demasiado grande para no sentir su ausencia. Esa noche, cuando la niña durmió, María buscó una caja que había guardado durante casi una década. Dentro había fotos, documentos, recuerdos y un medallón partido a la mitad, exactamente igual al de la niña. El corazón de María se aceleró. No podía ser. Era imposible. Y sin embargo, todo encajaba. Su hermana Rosa había desaparecido hacía 9 años, junto con su hija pequeña. La policía había encontrado una mitad del medallón. La otra nunca apareció hasta ahora. A la mañana siguiente, María reunió el valor para hablar con la niña. «Pequeña, quiero mostrarte algo». Sacó la caja. La niña se acercó con curiosidad. María unió ambas mitades del medallón.
encajaron como un rompecabezas perfecto. La niña abrió los ojos sorprendida y estiró la mano para tocarlo, como si temiera que fuera un sueño. Ese es el de mi mamá, susurró. María le mostró la foto de su hermana Rosa, cargando a una bebé. La niña la tomó con cuidado. La observó en silencio, y después de unos segundos que parecieron eternos, dijo: la recuerdo. Cantaba una canción sobre un sol y una flor. María sintió que el mundo se le derrumbaba y reconstruía al mismo tiempo. Rosa cantaba esa canción cada noche. Pequeña, tú eres mi sobrina. La niña se lanzó a sus brazos. La primera vez que mostraba tanto afecto. La primera vez que decía tanto, sin palabras. Tía, susurró, y aquella palabra sanó algo que María había creído muerto. Pero la historia no estaba completa. Quedaba una pregunta que ardía. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó María, con voz temblorosa. La niña bajó la cabeza. Me escondió. Dijo que unos hombres malos la buscaban. Dijo que si nos encontraban, nos separarían para siempre. La policía había cerrado el caso diciendo que Rosa se había ido por voluntad propia. Ahora, María sabía la verdad. Ella había huido para proteger a su hija, y nunca logró regresar. La niña contó que su madre la dejó con una señora prometiendo volver. Pero nunca lo hizo. Y así fue pasando de manos en manos, de refugios donde a nadie le importaba, hasta que una noche escapó, sin saber a dónde ir. Solo caminó. Y el destino la llevó hasta María. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales y silencios dolorosos. La niña temía ser llevada a otro sitio. María temía perderla justo cuando la había encontrado. Pero mientras la burocracia avanzaba, el vínculo entre ambas crecía con una fuerza inexplicable. Cocinaban juntas, veían películas antiguas. La niña empezaba a cantar la canción del sol y la flor. Y María lloraba en silencio, recordando a su hermana. Un día recibieron una llamada. Habían encontrado una caja con objetos del caso de Rosa. Entre ellos, una carta dirigida a María. La letra era inconfundible. Si estás leyendo esto, hermana, significa que no pude regresar. Tuve que huir. Si algún día mi hija llega a ti, cuídala. Ella merece un hogar. Ella merece amor. La niña leyó la carta y rompió en llanto. María la abrazó tan fuerte como si pudiera protegerla del mundo entero. Los meses pasaron. Finalmente, la adopción fue aprobada. La niña ahora tenía un hogar legal, seguro y definitivo. Tenía un apellido. Tenía una tía. Tenía una familia. Pero el destino aún guardaba un giro final. Agridulce. Un día encontraron un diario de Rosa en el ático. En las últimas páginas hablaba de sus miedos, de las amenazas, del amor infinito por su hija, y de su esperanza de que, si algo salía mal, María la encontraría. Al final del diario había una frase subrayada: en sí, no regreso. No me busquen en la oscuridad. Búsquenme en ella, en mi niña. Allí estaré siempre. La niña tomó la mano de María. Tía, ¿crees que mi mamá me vea desde algún lugar? María respiró hondo. Creo que tu mamá te ve cada vez que ríes, cada vez que cantas, cada vez que eres valiente. La niña apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, creo que está feliz por primera vez en años. María sintió paz. Nunca supieron con exactitud qué ocurrió con Rosa. Pero sí hubo algo. Dos almas heridas que se encontraron. Dos vidas que recomenzaron. Dos mitades de un medallón que volvieron a unirse. No para borrar el pasado, sino para construir un futuro. La niña, con el tiempo, volvió a sonreír de verdad. A aprender. A crecer sin miedo. Y María descubrió que la vida aún podía darle algo hermoso. Porque a veces, el destino no nos devuelve lo que perdimos, sino algo que nos ayude a seguir adelante. Un día, caminando bajo el sol, la niña tomó la mano de María y dijo: tía, ya no me siento perdida. A María sonrió, porque ya estás en casa, pequeña. Y lo estaban ambas en por fin. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.